Bienvenidos a Historia 3. En primer lugar, nos vamos a presentar. Yo soy la profe Belén y nos acompaña la profe Vanina. Hoy vamos a aprender sobre muchas, pero muchas cosas que cambiaron el mundo para siempre. Por ejemplo, la revolución industrial. Pero, básicamente, ¿en qué consistió la revolución industrial? ¿Nos podrías comentar un poco, profe Vani? En primer lugar, la revolución industrial fue un proceso de transformación social, económica y tecnológica que comenzó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, alrededor de 1760, y se desarrolló aún más en el siglo XIX. También marcó el paso de una economía agrícola y artesanal a una industrial y mecanizada. Bien, pero ¿por qué justamente se da inicio en Inglaterra? Se da en Inglaterra por varias razones. En primer lugar, porque tenían abundancia de recursos naturales, como por ejemplo el carbón y el hierro, y además de esto, contaban con una economía estable, un sistema bancario desarrollado y también colonias que le proporcionaban materia prima y un gran mercado para vender sus productos. Claro, y todo esto permitió que se desarrollen grandes invenciones, como por ejemplo una de ellas fue la máquina a vapor, que fue mejorada por James Watt. Con esta máquina se pudieron mover las fábricas, es decir, su funcionamiento, como también los trenes y barcos. Muy bien. Y en cuanto a la industria textil, aparecieron máquinas como por ejemplo la spinning jenny, que permitía hilar muchísimo más rápido. Eso fue genial. También cambiaron los transportes, ¿sabías? Se inventaron grandes avances, como el ferrocarril y los barcos a vapor. Con todo esto nos empezamos a mover mucho más rápido, pero además a trasladar las cosas más fáciles y de manera segura. Pero ojo, porque hubieron otros factores de gran importancia que provocaron varios problemas. Dentro de esto, por ejemplo, ciudades superpobladas, el trabajo infantil y la contaminación del medio ambiente. Sí, pero también es importante que sepamos que estos trabajos en las grandes fábricas no solo lo hacían los hombres, sino también muchas mujeres y niños, y lo realizaban durante largas jornadas, es decir, muchas horas dentro de las fábricas, y con un salario mínimo. Sí, además de lo que dijo la profe, estas personas trabajaban en condiciones precarias, con largas jornadas de hasta 16 horas diarias. Por esto, eran preferidos por ser mano de obra barata y fáciles de controlar. Estas situaciones violaban lo que consideramos hoy derechos humanos y que son muy fundamentales, como el derecho a la educación, a la salud, al descanso, a la protección contra el trabajo forzado y a un nivel de vida digno. Por lo tanto, la explotación del trabajo infantil durante este periodo contribuyó a la creación de leyes que protegen los derechos de los niños. Profe, ¿nos podrías comentar cómo todos estos hechos que fueron sucediendo durante el proceso de la revolución industrial afectó a la sociedad? Sí, lo que pasó es que se produjo una inmigración masiva del campo a la ciudad. Se crearon las grandes fábricas y con ello surgieron nuevas clases sociales, como por ejemplo el proletariado industrial, como las condiciones laborales que eran duras, y eso llevó al nacimiento del movimiento obrero. En resumen, en la revolución industrial trajo, trajo avances increíbles, pero también desafíos que todavía hoy enfrentamos en todo el mundo. Para vos, ¿qué consecuencia tuvo en ese periodo el trabajo infantil en las grandes fábricas? ¿Crees que hoy en día se sigue sucediendo? Déjanos tu respuesta en los comentarios que te leemos. Es así que vamos llegando al final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos y nos encontraremos en la siguiente.